Bien, muy buenas noches a todos los que están en sintonía de este canal de Facebook. Bienvenidos una vez más a esta noche de Querigma, a esta noche de proclamación del Evangelio. Un gran saludo a aquellos que están en sintonía de LBC Radio, la 100.0 en frecuencia modulada, aquí en la ciudad de Potosí. Y bueno, también a aquellos que están en diferentes lugares, no simplemente de esta ciudad, sino también del país y a los que también están escuchando en otros lugares. Como siempre, para nosotros es un gran privilegio el estar una vez más aquí al aire y poder compartir la palabra de Dios. Y como siempre, en esta noche de querigma, de proclamación del Evangelio, tocamos temas que sin duda van a edificar nuestras vidas, que nos va a ayudar a meditar en la palabra de Dios. Y hoy, bueno, vamos a tocar un tema que desde ya es difícil de interpretar. Vamos a hablar de escatología, específicamente de las 70 semanas de Daniel. Y para esto lo tenemos al pastor Denis Loaiza. Eh, ha sido formado en teología en la Universidad Unidad, en la ciudad de Sucre. También ha estado como docente académico en Sao Paulo, Brasil, en el Seminario Teológico. Hoy está pastoreando en la ciudad de Cochabamba. Así que para nosotros, como siempre, es un gran honor tenerlo en este lugar. Es más, recalcar que también ha hecho cursos en ISUM, también allá en la ciudad de Cochabamba. Así que para nosotros es un gran privilegio el de tenerlo hoy. Pastor Denis, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros hoy para bendecir a las personas. Muy buenas noches, Pastor Iván. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial y especial a todos los hermanos de la congregación LBC, a los amigos que nos escuchan mediante las diferentes plataformas y las redes sociales, y a los amigos que escuchan la radio, los hermanos, la 100.0 allá en Potosí. Es un placer poder estar una vez más en el programa, querido hermano, porque para mí es la primera vez pastorazo y seguramente es un placer estar. Y bueno, recordando hoy 14 de abril, aprovechando el momento y con las disculpas, hoy es un día muy especial para mi familia, es el cumpleaños de mi hermano Pedro Loaiza, está cumpliendo un año más de vida. Quiero mandarle un abrazo grande y felicitarlo. Sé que si en este momento él no está mirando, cuando lo vea va a decir, era mi cumpleaños y bueno, felicitarlo y agradecer por todo lo que él ha hecho en mi vida, usado por el Señor para que también yo pueda estar en estos lugares. Muchas gracias, Pastor, por invitarme. Y sí, el tema que vamos a tocar es un tema un poquito arduo de pensar y de tener algunas cosas, pero estamos para servir, Pastor. Así es, 14 de mayo, ¿no? No sé si entendí, si dijo abril, pero el 14 de mayo, felicidades a Pedro, en este su 14 de aniversario, mayo. feliz cumpleaños, Pedro. Bien, pastor, hoy vamos a tocar bueno, vamos a tocar un tema y vamos a hablar de algo que para muchos es complicado, las 70 semanas de Daniel. Vamos a hablar sobre escatología para aquellos que están entrando al canal, un gran saludo y para que se vayan familiarizando con el término del griego escatos, que significa fin, y logos, ¿no? Estudio, tratado o ciencia. Más concretamente, escatología se entiende como estudio de los tiempos del fin. Entonces, hoy vamos a hablar, obviamente, no de todo, pero por lo menos de una parte. Espero el tiempo nos dé. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pueden escribir ahí vía el mensaje a la página o también pueden enviar aquí al celular aquellos que tengan el número a WhatsApp. Entonces, las interrogantes o las inquietudes que tengan también. Así que, pastorazo, arrancamos en esta noche las 70 semanas de Daniel. Daniel un día está orando, revisando Amén. las profecías de Jeremías, del profeta Jeremías, y resulta que llega a una parte donde dice 70 semanas están destinadas a tu pueblo para que después ellos, después del cautiverio, volviesen a Jerusalén. Entonces Daniel como que ora y dice, aquello al parecer se está cumpliendo, teníamos que estar 70 años en cautiverio, esto está terminando. Entonces en Daniel capítulo 9 él está orando y resulta que Gabriel el ángel se le aparece y le habla de 70 semanas, Pastor Denis.
Amén. Bueno, pastor, hay un tema muy especial, ¿no? Hablar de escatología realmente es un tema muy, muy, muy dificilísimo para muchas personas, para muchos teólogos, para muchos pastores. Es más, incluso hay sistemas de pensamiento escatológico, ¿no? Presentar primeramente que hay el pensamiento o el sistema milenarista, amilenarista, postmilenarista, el premilenarista, y aún así, dentro de cada sistema hay diferencias de pensamiento respecto a esto, ¿no? Y bueno, yo dando un pantallazo me voy a reservar a decir qué sistema para mí es el mejor y qué sistema soy yo, pero sin embargo, he visto conveniente esta noche de repente exponer la parte de un sistema, porque si vamos a tratar de exponer diferentes sistemas o muchos sistemas, no nos va a alcanzar, Claro, ¿no? vamos a, perdón que La lo hora. corte, vamos a Hay un intentar sistema, dígame, mejor tratar de basarnos en la palabra de Dios y ya la gente verá si está acomodado a es, un sistema o a otro sistema, pero vamos a intentar ir en base a la amén. Biblia, que en realidad es lo que nos interesa. Así que, bueno, las 70 semanas, ¿qué son las 70 semanas de Daniel? Amén. Bueno, como usted ya lo dijo, ¿no? Cuando Daniel está pidiéndole a Dios que pueda revelarle o pueda mostrarle cuándo ya van a terminar lo que estaba determinado anteriormente por el profeta Jeremías, que iban a ser 70 años para ellos en cautiverio. Y sí viene el ángel y le dice, este castigo se va a extender por 7 veces más. Y bueno, cuando vamos al hebreo original, no está 7 semanas, sino el hebreo original dice 7 7. Entonces los traductores han supuesto que 7 es 7 días, ¿no? Y como son 7 días, eh, ellos han colocado semana, pero si vamos al hebreo original son 7 7 y es 7 veces lo que ellos ya tenían. Entonces ahí se presupone que son, si son 70 años, si son 7 7 del 70, se supone que son 490 años más que ellos iban a estar en ese castigo, ¿no? Entonces ahí viene una revelación y estos son los versículos tal vez más cruciales, o uno de los versículos más cruciales de toda la Biblia respecto a la escatología, cuando Dios permite mediante el ángel, en el Daniel 9:24 adelante, le dice, ¿sí? 70 semanas están determinadas, eso ya dijimos que es del traductor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y se separa y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Entonces, las 70 semanas para nosotros es el cronograma que da el ángel para el fin de los tiempos. Primero, le dice que ¿cuándo va a empezar estas 70 semanas? En el decreto, ¿sí? De el gobernador, de donde ellos estarían cautivos, para ir a restaurar Jerusalén. Claro. Han habido 3 órdenes en la historia, ¿sí? Han habido 3 órdenes. Entonces, Daniel está teniendo que saber que tiene que empezar estas 490 años en una orden, pero han habido 3 órdenes, ¿no? Han habido en el 536, ¿sí? Sale la primera orden de Ciro el Grande con Zorobabel, y luego Artajerjes, el 457, en la cual otros sistemas también parten desde acá, el 457 con Esdras, para ir a reconstruir el templo, y el 444-45, muchos dicen que ese no es un decreto,
No es un decreto, simplemente es una confirmación del decreto de 457, cuando Nehemías sale para ir y reconstruir Jerusalén. Pero nosotros tomamos esta fecha, la última, 444-45, porque es ahí donde está cumpliéndose la profecía, porque no le está diciendo cuándo van a reconstruir el templo, sino la ciudad. Entonces Jeremías va y para nosotros, ¿sí? Tomamos esa fecha y después de que pasan las 2 semanas para reconstruir, dice que vendrá 62 semanas. Después de las 62 semanas, ¿sí? Más 7 semanas, 49 años de la reconstrucción, son 483 años donde darían muerte al Mesías. Ahora, una vez que muere el Mesías, para muchos otros dicen, no es relativo, no tiene nada que ver, no hay ninguna separación, y las 70 semanas se cumple haciendo un pacto. Para muchos, el personaje que está mostrándose acá, que va a venir un rey a hacer pacto con el pueblo, es el mismo Cristo, y dicen va a hacer pacto con su iglesia, porque Él es el pacto, Él es el cordero del pacto, del nuevo pacto de la nueva alianza, y Él se irá al cielo, y las 70 semanas se cumple cuando muere Esteban. Pero para nosotros hay un quiebre, donde para la semana 69 y la semana 70 está destinada a la semana de la tribulación, donde empieza el capítulo 6 de Apocalipsis, desde el primer sello Sí, para adelante. Entonces, para nosotros pastor, la semana perdón. 70 se Sí, cumpliría ahí. sí, perdón que lo corte. A ver, Sí, vamos le por escucho, pastor. partes. No se 70 preocupe. semanas que están divididas en 3 partes, según Daniel capítulo 9. Una Sí, de 7 semanas, que equivaldría a 49 años. Después está la otra de 62 semanas, donde se quita la vida al Mesías. Y dice que por otras semanas se confirma el pacto, ¿no? Que sería 7 años más o menos. Ahora, eh, no sé si lo he entendido bien. La orden de reconstrucción, porque dice una vez que se dé la orden de reconstrucción de los muros de Jerusalén o de Jerusalén, entonces tienes que contar 7 semanas y luego 62 semanas. ¿En qué año exactamente fue? Y hacemos el conteo hasta la muerte de Jesús, que más o menos tendrían que haber pasado, eh, eh, 69 semanas, ¿no? Es decir, 483 años. ¿Sí? ¿Estoy bien hasta ahí? uh-huh. Ya. Sí, sí, Hacemos el conteo sí, está entonces. bien. Solo que En ahí, qué como año? le digo, hacemos un conteo. Sí. ¿En qué El año 444 es para nosotros, el 444. Ya. Bien, hacemos el conteo Y entonces. sale porque la reconstrucción del templo de Nehemías acaba entre el 390, 390 y pico, se acaba la reconstrucción de la ciudad, de toda la ciudad realmente, ¿no? Entonces, se cumple la profecía, porque ahí se acaba la reconstrucción del templo. Y más que del templo, la ciudad de Jerusalén. Y Ya, de ahí para adelante se tendría que contar claro. A ver, 62 semanas. ya, a ver, vamos contando, pastorazo. En el año 444 me dice, ¿no? Amén. Sí. Entonces, antes de Cristo, tenemos ¿Sí? 444 y Jesús aproximadamente muere el año, es relativo porque algunos dicen que Jesús tuvo aproximadamente 3 años y medio de ministerio y algunos dicen que tuvo 1 año y medio de Ajá. ministerio porque aparentemente los datos de Juan capítulo 6 no son correctos, ¿no? Sin embargo, va a haber una Ajá. variación de 1 o 2 años. Sí. 444 antes de Cristo, hasta el año, no hay año cero, pero vamos a intentar Sí. decir hasta que Jesús nace, son 444. Hasta el ministerio de Jesús, que aproximadamente son 30 años, sería, a ver, 444 más 30, 54, 64, 474 años, más los 3 años, 477 años.
habría una variación de aproximadamente 6 años, ¿no? Estaríamos más o menos llegando al año 39, Sí, que en realidad, sí. porque dicen la semana 60 la semana 7 y 62, después se le quita la vida al Mesías. ¿Hay algún cálculo errado en todo Ajá. esto o por qué no cuadran los datos? Son las posibilidades porque ahí la historia no nos lanza realmente mucha información. Ahí tendríamos que tomar el cálculo de la muerte de Cristo y lo que la historia nos está lanzando, la historia, ¿sí? Ahí tendríamos que tomar el método historicista para ver esta parte, porque hay métodos para ver la escatología y para nosotros el año 33 no podemos tomarlo de la manera 33 en los calendarios, porque tendríamos que entender incluso y entender los calendarios. Nosotros estaríamos tomando el año 33 en el calendario gregoriano, pero tenemos que entender que el calendario judío es diferente porque ellos se llevan con la ubicación lunar, nosotros nos ubicamos con la ubicación solar. Entonces, aproximándonos a lo que la historia, porque bíblicamente, queriendo hacer un cálculo, no nos va a salir un cálculo exacto, no nos va a salir. Eso Claro, sí, porque pasa que hay gente ningún que sistema dice tiene un que cálculo. la numerología bíblica tiene que ser exacta, ¿no? Que no puede tener variación, ¿no? Porque lo que Dios dice tiene que ser exacto, dicen algunos, ¿no? De todos modos, Ajá, sí. eh, pasamos entonces a este punto. Resulta que hasta la semana 69 se tenía que quitar la vida al Mesías. ¿Qué pasa con la última semana? Es decir, Ujú, faltan 7 años, porque hasta donde he entendido, cada día de la semana representa un año, entonces faltan 7 años para que se cumpla esta profecía. En el verso 24 del capítulo 9 ajá. de Daniel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, Ujú. para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué pasó con esta semana? Es decir, tendría que haber continuado, es decir, se le quita la vida al Mesías y tendría que haber continuado 7 años más y se cumple la semana 70 y ya tendría que haber ocurrido todo esto o ¿qué es lo que pasa? Como le digo, pastor, cuando vemos los diferentes sistemas, por ejemplo, para el sistema amilenarista, esto ya se ha cumplido. Y para el sistema postmilenarista también. Ellos tienen un método que se llama el método preterista. Dicen esto simplemente era una profecía para el Mesías, la semana 70, con la muerte de Esteban, algunos. ¿Sí? Claro, perdón que lo corte, Entonces, pero perdón que lo corte en esta parte. De todos modos, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Fuera de las líneas que tengamos, aquí dice que cuando se cumplan las 70 semanas, tiene que ponerse fin al pecado, primero. Segundo, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entiendo que esto se refiere a Jesús, ¿no? Estoy en el capítulo 9 de Daniel, en el verso ajá, 24. sí, Están sí. 70 semanas. Si de pronto se haya cumplido con Esteban, como algunos probablemente dicen. Es decir, se puso fin al pecado, la pregunta. Ajá. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, es decir, justicia para siempre, y ungir al santo de los santos. ¿Ocurrió aquello? ¿No ocurrió? ¿Qué pasó con la última semana? Para nosotros no. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que otros sistemas le hacen a este sistema. ¿Por qué para nosotros no? Porque cuando vamos al hebreo original de este pasaje y leemos el versículo 24, la palabra determinadas, y muchos dicen, pero ya está diciendo que está 70 semanas determinadas, no hay ningún espacio, no hay nada, solamente hay dos divisiones, las 7 semanas
y las 62, que serían 69, y luego las 70 semanas tendrá que cumplirse. Sin embargo, a nosotros la palabra determinadas viene del hebreo, tengo en mi anote, del hebreo hakak, que significa que no es realmente una sola cosa, sino es una cosa que viene en cortes. Y es la palabra que está usándose ahí en el hebreo. Entonces ya desde ahí, desde el inicio de la profecía, nos está haciendo entender que esto hay que entenderlo de manera separada. Las 7 semanas, las 62 y la última semana. Es decir, Ahora, a ver si ¿por qué para entendemos, perdón nosotros si le no es... corto, a ver si entendemos, de pronto vienen, hace Sí, no se rato preocupe. dijimos, tiene 3 divisiones, según Daniel capítulo 9. Las 70 semanas se dividen en 3 hasta tal vez en Para 4, nosotros. en el sentido de que dice hay 7 semanas, hay 62 semanas y hay otra semana. Y esta semana, según Daniel 9:27, se divide en 2 partes de 3 años y medio. Ahora, ¿en qué momento se divide y por qué se divide la última semana? ¿Hasta cuándo se divide? ¿Y en quién dice que en qué momento se dividió esta última semana? Es decir, algunos dicen no, fue continuo. Algunos dicen no, se dividió. ¿En base a qué dicen que se dividió? Está bien, en el hebreo dice que no es todo continuo, perfecto. Pero es decir, yo podría decir, bueno, en el año 1000, del 1000 para adelante son los 7 años, o del año 500 para adelante. ¿Cómo yo sé cómo separar esta parte y cómo unirla y dónde? Muy bien. Es ahí donde nosotros entramos ahora. Cuando nosotros tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis, no podemos estudiar el libro de Apocalipsis si no estudiamos el libro de Daniel. Y no podemos estudiar el libro de Apocalipsis, especialmente los primeros 3 capítulos, si no entendemos el contexto del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Eso es muy importante. Cuando nosotros vamos al contexto del Nuevo Testamento y al contexto apocalíptico, para nosotros, ¿sí?, tiene que haber una directa relación entre Daniel y Apocalipsis. Ahora, a lo largo de la Biblia, el Señor nos habla de 2 aspectos, el espíritu del anticristo, y nos está hablando también del anticristo, ¿no? Por el tiempo tal vez no va a dar para leer, pero por Claro. ejemplo en 2 Perdón, Tesalonicenses pastor, 2, 3, 4, el perdón que mismo le Daniel corte, 2. pastorazo, pero vamos al punto. Por ejemplo, seguimos leyendo. El verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, hay 7 semanas y 62 y muere el Mesías, perfecto. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí está hablando de la otra semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yendo al punto, Jesús muere y dice, y por otra semana, habla de una semana, se quitará, perdón, dice, por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, perfecto, hasta que Jesús muere se cumple la semana 69, 7 y después 62. ¿Qué pasa con esta última semana? Yendo directamente al punto. ¿Cuándo continúa? ¿Se corta? ¿No se corta? ¿Cómo Por eso, es? pastor, no vamos a poder explicar este versículo si no entendemos esos contextos. Le digo por qué. Porque ese versículo, el versículo 27, ¿sí?, dice, por otra semana se confirmará el pacto, para nosotros es un versículo destinado para el anticristo. Y para nosotros, el anticristo está entrando literalmente en juego a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando viene el Cordero y abre el primer sello, viene un jinete de blanco que va a hacer pacto y sale para vencer. ¿Quién es Ya. ese jinete? Es decir, a Entonces, ver si tiene que entiendo. hacer pacto para nosotros. A ver si le entiendo esta parte.
llega la semana 7, la semana Ujú. 62, muere el Mesías. Esta semana no continúa. Ajá. ¿Por qué no continúa No y por qué continúa. se corta? No continúa. Porque no hay quien cumple esta profecía. No hay quien cumple esa profecía. No hay un personaje. Para muchos lo ha cumplido Tito, lo ha cumplido Tito en el año 70, para muchos Antíoco Antipas, pero realmente no tienen la capacidad de poder tener una alianza. Ellos más bien no hicieron una alianza, fueron y destruyeron. ¿Y quién va a ser realmente, si vemos el contexto bíblico de los versículos que le estaba diciendo, es el anticristo quien puede cumplir esta profecía? Es el único, no hay Bien, más. bien, en Él tiene esta, que cumplir, ¿por qué? Porque aparte de que va a hacer un pacto, aparte de hacer un pacto, dice, a la mitad de la semana, este mismo hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para nosotros ese es el fin de los 7 años, y para nosotros es la vuelta de Cristo, la segunda venida de Cristo. Es de lo que bien, habla Mateo capítulo 24. en esta noche de Querigma estamos hablando con el pastor Denis Loaiza desde Cochabamba y un tema muy delicado. Estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Estamos hablando de escatología y para aquellos que quieran consultar, si tuvieran consultas, pueden escribir ahí al canal o también enviar aquí al WhatsApp, aquellos que tienen el número nuestro, y de esa forma también pueden ya conectarse y escribir también sus inquietudes. Ahora, eh, estamos hablando de la semana 70, dijimos que se divide en tres partes de 7 semanas, de 62 y de una semana, que esta semana se divide en dos de 3 años y medio. Jesús muere y la semana 69 se cumple. Dice, en las semanas, después de la semana 62, anticipando las 7, se quita la vida al Mesías y por otra semana se confirmará el pacto. Para algunos se cumple la profecía de Jeremías capítulo 31 cuando se habla de un nuevo pacto y empieza un tiempo de gracia. Jeremías profetiza y dice que en aquel entonces va a haber un nuevo pacto y entonces empieza, cuando Jesús está en la cruz, empieza el nuevo pacto, aquello que estaba profetizado. Y para algunos el reloj de Dios, esto voy a utilizar figurativamente, se detiene en el sentido de las 70 semanas de Daniel. Se detiene porque empieza un tiempo de gracia y este tiempo de gracia va a durar un determinado tiempo y cuando este determinado tiempo de gracia acabe, entonces se va a cumplir la última semana de Daniel. Entonces es ahí entendemos la partición para aquellos que están viendo el canal, la partición de dónde se separa esta semana, esta última semana y por qué no continúa literalmente. Entonces, esta semana efectivamente se va a cumplir cuando venga el desolador, ¿sí? El hombre de pecado, y él cumpla esta última semana. Ahora, pastor, llegando ya a la última semana, de pronto hay una última semana que se va a cumplir. Algunos en algún momento dijeron que Antíoco Epífanes cumplió esta profecía. Efectivamente llegó al templo, profanó el santuario, hizo sacrificios de cerdos en el templo, aquello que no estaba permitido para el pueblo de Dios. Dicen que ya se cumplió eso y él fue el hombre de pecado y aquel hombre que cumplió la profecía. ¿Por qué Antíoco Epífanes no cumple esta profecía para aquellos que creen en esto? Por dos aspectos bien fundamentales, pastor. Cuando nosotros tomamos la hermenéutica bíblica, tenemos que entender que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, la pregunta, yo tengo que responder esa pregunta con otra pregunta, si algún otro personaje quisiera saber sobre este tema. Entonces, ¿qué sentido tiene el libro de Daniel y Apocalipsis para la iglesia? ¿Qué valor tendría que tener para nosotros si esto se ha cumplido? Entonces, simplemente sería una historia profética para Israel y de ningún valor para nosotros. Yo no le encuentro ni siquiera una aplicación de predicación si tendría que ser así. Entonces, si tomamos valor y creemos y tomamos el método futurista para esta profecía,
uniendo con el libro de Apocalipsis y viendo el contexto del Nuevo Testamento, ahí podríamos y tendríamos que decir que ya tiene un valor para nosotros. Entonces, respondiendo ahora sí, es porque si hubiera cumplido Antíoco Epífanes, no tiene ningún valor ya para nosotros, para la iglesia. Es más, no tendría sentido de hablar de este tema. Sí, hay Porque líneas tiene un y valor hay para pastores y nosotros. predicadores que efectivamente creen en esto, en que ya se cumplió. Sin embargo, me gustaría leerles una parte, de una porción de la Biblia que está en Mateo, capítulo 24, verso 15, dice, es Jesús hablando de los últimos tiempos, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Solo voy a leer hasta ahí. Es decir, Jesús aproximadamente vive entre el año 30 al 33, algunos dicen el año 29, aquello fluctúa. Sin embargo, Jesús está interpretando la profecía de Daniel de la última semana y no es cualquiera, y él está diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es decir, para Jesús, lo de Antíoco Epífanes no se cumple. Antíoco Epífanes aproximadamente vive el año 175 antes de Cristo, es decir, toma el templo. Sin embargo, Jesús está diciendo, cuando vean en el lugar santo a la abominación desoladora para Jesús, Antíoco Epífanes no había cumplido la profecía. Por eso Jesús está hablando en un sentido de futuro, cuando veáis, es decir, no ha ocurrido. Cuando vean esto, es decir, en el futuro, sepan que la profecía de Daniel, ¿no? De que habló el Sí. profeta Daniel, el que le entiende. Entonces, en esta parte Jesús está dando un argumento de que primero, esa profecía de Daniel no se había cumplido todavía. ¿No? Está hablando de un futuro, entonces descartamos por ahí a Ajá. Sí, Antíoco sí. Epífanes. Ahora, pastor, la pregunta que algunos me hacían, ya, de pronto empieza el tiempo de gracia, empieza un tiempo eh, de, para muchos indeterminado, porque no saben medir cuándo exactamente va a empezar esos 7 años de gran tribulación. ¿Qué tiene que ocurrir para que la gente se dé cuenta que los 7 años de gran tribulación o de tribulación ya está por empezar? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿no? Hay predicadores de diferentes denominaciones que dicen, no, el caballo blanco ya ha acontecido, el caballo rojo ya ha acontecido, el caballo amarillo, etcétera. Dicen que ya ha acontecido. Ahora, en Tesalonicenses capítulo 5, en el 4 dice que Cristo va a venir como ladrón en la noche, etcétera, etcétera. Creo que todos lo conocemos, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, etcétera. Pero en el capítulo 5 dice, ustedes no son de la noche. Nosotros, dice, o ustedes, hablando de los cristianos, son del día. Mejor lo voy a leer así para que la gente que nos está acompañando, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del verso 1 para adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 para adelante dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Voy a leer hasta ahí porque continúa un poco más, pero como que el apóstol Pablo está diciendo, a ustedes no les va a sorprender estos acontecimientos. Ustedes van a saber entender los tiempos y las edades. Es más, van a ver algunos acontecimientos que van a suceder y a través de esto, ustedes van a saber que efectivamente este tiempo está cercano. ¿Qué cosas tienen que ocurrir para que empiece la última semana de Daniel o los últimos 7, bueno, no últimos 7 años, sino los 7 años que continúa de la última semana? Para empezar, para que alguno diga, está empezando. ¿Qué cosas tienen que empezar? Perdón, ocurrir. Amén, pastor. Antecitos, pastor, simplemente aclarar para la gente que nos está mirando, aclarar otro poquito del capítulo 24, del versículo que usted leyó.
hasta ese momento que no se había cumplido la profecía de Daniel, pero puede haber alguien que esté argumentando al ver el video, pero eso se cumplió con Tito en el año 70, porque de igual manera Tito vino e hizo una desolación tremenda en Jerusalén, y es más, destruyó el templo. Él sí lo pisoteó para muchos se cumplió ahí la profecía cuando dice, no quedará piedra sobre piedra. Para muchos otros, esa es la profecía cumplida del año 70, porque si no es Antíoco Epífanes, tendría que haber sido Tito. Pero nosotros seguimos todavía suponiendo que no. ¿Por qué? Por un aspecto bien importante, y ahora le voy a dar su respuesta. Para nosotros tenemos que entender dos aspectos bien importantes, a diferencia de otros sistemas. Para nosotros, Dios tiene todavía una cuenta pendiente con el pueblo de Israel como pueblo, porque nosotros somos, el capítulo 9 de Romanos nos está hablando que nosotros no podemos enaltecernos, ¿no? Nos dice que nosotros somos a la ramita insertada, de repente, insertada, para que pues nosotros podásemos ser salvos también. Entonces, desde ahí nosotros vemos que Dios tiene un plan con Israel. Y para nosotros, desde ahí, vemos que Israel es literalmente el reloj de Dios. En el mismo capítulo del que usted leyó, Mateo capítulo 24, el 32, dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Es una de las épocas más hermosas que nos ha tocado vivir a nosotros por un aspecto bien importante. Estamos viendo una profecía cumplida en el Antiguo Testamento, cuando Israel vuelve a su tierra en el año 48. Es más, hace 2 semanas, o hace una semana y media, era el aniversario de 72 años que cumplieron. Y literalmente para nosotros se está cumpliendo esta profecía. ¿Por qué? Porque después del año 70, Israel ya no existe. Israel ya no aparece. Y si hasta ahora Israel no hubiera aparecido, tendríamos que decir que sí, todo lo que esta profecía habla está cierto, ¿verdad? Está cierto, ahí no hay problema. Pero como Israel ha vuelto a renacer y están esperando ellos a su Mesías, eso debe llamarnos mucho la atención a nosotros. Debe llamarnos tremendamente la atención. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos esperando, mediante este método hermenéutico el cual estamos estudiando, estamos esperando que venga un desolador, un anticristo, tiene que tener la dirección de Israel. Entonces nosotros tendríamos que estar alertas, uno, a cuando Israel tenga una paz de verdezca, y para nosotros, que muchos lo saben, han escuchado muchos mensajes, es cuando Israel empiece a cumplir o a construir un tercer templo. ¿Por qué? Porque no puede haber cumplirse esta profecía de la abominación desoladora en el templo mientras no hay un templo, y ahorita no hay un templo, no hay un templo en Jerusalén. Perdón, en el que lugar lo del templo está a ver, la mezquita. entonces, a la pregunta, para que empiece la última semana de Daniel, los últimos 7 años, me está diciendo que primero tiene que empezarse a reconstruir el tercer templo judío. No sé si estoy entendiendo bien. No digo que sí, pero tendría que por lo menos tendríamos que tener ya para nosotros una visión de que esa podría ser, porque si lo reconstruye, quién sabe cuándo vendría el anticristo, pero para nosotros inmediatamente puede ser que venga, porque tiene que tener primero paz con sus enemigos para que le cedan ese espacio. ¿Y quién va a ser esa alianza del que habla Daniel? ¿Quién va a confirmar la alianza del que habla en el libro de Apocalipsis? Para nosotros tiene que ser un hombre. En el libro de Tesalonicenses, cuando está hablando en el capítulo 2, 3 y 4, no está hablando de un sistema, está hablando de una persona, de un sujeto, es el inicuo, es el hombre que va a venir a engañar. Entonces, para nosotros, literalmente sí tendría que ser o ver estas acciones que Israel va a tener para estar reconociendo que podría estar viniendo Cristo, porque faltarían 7 años para la semana 70. Ahora hay algunos que dicen que Cristo puede venir después de esta semana 70, muchos dicen que puede venir en el medio. Pastor, no hay ni un solo versículo en la Biblia, no sé que alguien me demuestre, no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que la iglesia va a pasar la tribulación. Bien, estamos hablando esta noche con el pastor Denis Loaiza, desde la ciudad de Cochabamba. Desde ya, gracias por la invitación para hablar de este tema.
Y esta noche, en la noche de Kerigma, en esta proclamación del Evangelio, esta predicación, estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Sintetizando para aquellos que han entrado recién al canal, 70 semanas que se divide, según Daniel capítulo 9, en 3 partes y hasta en una cuarta. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Esta última semana se divide en 2 partes de 3 años y medio. Bien, estamos en el punto de que qué cosas tendrían que ocurrir para que esta semana empiece a cumplirse, es decir, estos 7 años. Uno de los aspectos que le he entendido al pastor Denis, si no me desmiente, es que da a entender que el tercer templo judío o tiene que estar construido o tiene que empezar a construirse. Entiendo lo primero. Segundo, no sé si entendí bien, tiene que haber un tratado de paz y seguridad, ¿no? Ahora, Pastor Denis, dice un tratado de paz y seguridad. ¿Paz y seguridad entre quiénes? ¿Por qué un tratado de paz? Normalmente paz se entiende o se sella cuando hay guerra, cuando hay disputa y cuando hay problemas. ¿Quiénes contra quiénes van a firmar ese pacto y ese tratado? Creo que esa mirada es bastante muy obvia, ¿no? Porque Israel está rodeada literalmente de sus archienemigos y son enemigos de la misma línea. Son los musulmanes que, bueno, para ellos, así diciendo ellos literalmente, nunca, nunca le vamos a dar este pedazo a Israel, este pedacito donde está la mezquita de ellos y, bueno, para Israel el templo, ¿no? Porque está encima de su templo. Entonces, imagínense si en este momento usted y yo tendríamos una disputa sobre alguna cosa, sobre una billetera, y usted me dice, jamás te voy a dar esa billetera, nunca, aunque vengas a mi casa y me busques, voy a votar. Tiene que venir alguien, tiene que venir alguien a poner paz entre usted y yo para que de repente usted pueda cederme a alguien. ¿Con quién tendría que tener paz Israel? Con todos sus vecinos, quienes no lo quieren. Usted sabe, después de su reinserción como nación en el año 48, meses después vinieron la Liga Árabe y querían destruirle, la batalla de los 6 días. ¿Y usted no cree que hasta ahora quieran destruir a Israel? Y porque sabemos que ellos tienen un pensamiento antisemitista de Israel. Bien, hasta ¿No? donde estoy Entonces, para aquellos que entendiendo, creen que Israel... Israel tiene que firmar, bueno, hasta donde he comprendido, tiene que firmar un tratado de paz y seguridad con los musulmanes, ¿no? O con el Islam, que es su religión, eso estoy Por lo entendiendo. menos con sus vecinos. Sin embargo, en 1947, el 13 de mayo, Israel recupera efectivamente su territorio que estaba en manos de musulmanes, efectivamente. Sin embargo, hoy Jerusalén tiene una disputa, por ejemplo, con el territorio, con el terreno del templo, donde está la mezquita de Al-Aqsa, con un país. Es decir, ¿es con ese país que va a firmar el Tratado de Paz y Seguridad o con todos los musulmanes? Yo pienso que primero tendría que ser con este país. Ahora, que quiero ser sincero en esto. La Biblia no nos da realmente, no nos está dando a nosotros un manual de cómo tienen que pasar las cosas. Esa es la interpretación que nosotros le damos, dejándonos entrever el tiempo que estamos viviendo y contextualizando la palabra al tiempo que estamos viviendo. Entonces, cuando contextualizamos, se tendría que contextualizar que con quién tendría Israel que hacer este pacto, es primeramente con quién está dueño de su tierra. Sabemos que los dueños de su tierra no son solos, tienen un sistema por detrás y ese sistema realmente no le va a dejar fácil a Israel. Es por eso que nosotros creemos que tiene que venir esa persona para que en el tercer templo, después de 3 años y medio, aunque ya ese es otro tema, ¿no? Venga a tener esa paz que dice acá y después de 3 años y medio venga a hacer la abominación en el templo y después Bien, venga a este país, ¿cuál sería, pastor, así para pasar ya a este punto? los palestinos. No hay de otro, son los Palestina. palestinos. Antiguamente los filisteos. Bien, estamos hablando con el pastor Denis Loaiza acerca de las 70 semanas de Daniel.
Y bueno, a la pregunta, ¿no? Hasta donde hemos entendido, ¿qué cosas tienen que ocurrir para que empiece estos 7 años? Y nos ha dado algunas pautas de que tiene que firmarse un tratado de paz y seguridad, probablemente, hasta donde he entendido, con Palestina, quizá. Y tiene que también ya aparentemente empezar a reconstruirse el templo judío. A través de esto quizá podríamos eh, entender los tiempos y las edades. Ahora, pastor, para avanzar, porque Ujú. ya Sí. estamos casi 50 minutos al aire, no hemos avanzado casi nada. Eh, Ok. esta Es otra verdad. parte, de pronto la divide en dos partes, es decir, estos 7 años se divide en dos partes, es decir, empieza aparentemente con estos parámetros que nos está dando. Eh, Se divide en dos partes de 3 años y medio. ¿Qué ocurre en la primera mitad? ¿Qué ocurre en la segunda mitad? Y si me permite un punto, aunque probablemente esto sí es parte de las 70 semanas, de la última semana, hay gente que dice que el Ajá. arrebatamiento va a ser antes de los 7 años, es decir, el rapto de la iglesia, la promesa de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Hay algún versículo que usted crea que puede probar o demostrar que va a ser antes de los 7 años o no hay ningún versículo y simplemente lo han inventado los predicadores? Ay, yo quiero llevarle, pastor, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, por favor, si me pueden acompañar al libro de Apocalipsis. Y tengo varios versículos, pero este versículo creo que va a detallar a su pregunta directamente, porque nosotros tomamos este versículo como una promesa a nosotros, a la iglesia. Y mire lo que dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero Esa palabra para nosotros esto, es perdón que lo literalmente, corte, pero ¿en qué parte más o ajá, menos da a entender que va a venir el rapto antes de los 7 años? Porque, a ver, yo lo que entiendo literalmente, ¿no? Y no sé, probablemente se puede interpretar también, dice, pero ajá. por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Primero habla de una hora donde va a haber prueba, ¿no? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿En qué parte daría a entender que Sí. esto se interpreta para el rapto o para el arrebatamiento? Pastor, ¿será que este versículo puede aplicarse a algún otro? Es versículo apocalíptico. Y Sí, tendríamos que prever aparentemente que en el Apocalipsis versículo, capítulo desde el porque, 1, 2 y 3, inclusive hasta el 4, es antes de los 7 años de la gran ajá, tribulación para las iglesias en diferentes épocas, de acuerdo a la ajá, interpretación que se le da. ajá, En algún momento de la ajá, historia, por ejemplo, este mensaje es el mensaje a Filadelfia. Podría haber habido pruebas, alguno puede decir, algunas dificultades, y resulta que Dios está diciendo te voy a guardar de esa prueba que ha de venir sobre el mundo. Ahora, mundo se puede entender en muchos sentidos sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, está diciendo que de pronto te voy a arrebatar ajá. cuando venga la prueba, porque de hecho la iglesia ha pasado muchas pruebas y muchas dificultades Claro. desde que Jesús se ha ido. Entonces, bien lo ha dicho, por ejemplo, el año 70 después de Cristo, con Ajá. Tito, por ejemplo. Años posteriores han perseguido a la iglesia y de hecho han pasado muchas pruebas y tribulaciones. Entonces, no sé si es un Ajá. versículo muy sólido como para decir que efectivamente está hablando de la gran tribulación y para un rapto, ¿no? Ajá. Ahora, pastor, le voy a decir por qué. Ahí entran en un problema y con todo el respeto a los otros sistemas, por ejemplo, postmilenarista, milenarista. Si el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70, el sistema dispensacionalista, por ejemplo, está, con todo el respeto, está chao.
si el libro fue escrito después del año 70, porque hay dos fechas para la escritura del libro de Apocalipsis, el 70, otros dicen el 90, ahí sí que ellos estarían en serios problemas. Y si nosotros tomamos después del año 70, este versículo es para entenderlo de manera futura. Porque en el versículo 19 del capítulo 1 está diciendo, escribe de lo que ya conoces y de las cosas que vendrán. Y mire, si yo tengo que relacionar el capítulo 6 para adelante a la tribulación, ¿cómo no voy a relacionar capítulos más antes con la iglesia de lo que ya conocemos ahora? Si hablamos este versículo, realmente aplicamos en la primera regla hermenéutica, que la Biblia se interpreta a sí misma, este versículo se está interpretando a sí mismo. Ahora, quiero invitarle a abrir 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 52. Sí, para los que están en sus casas, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50, dijo, ¿no? Para los que nos están acompañando en el hogar y están con sus Biblias, acompáñenos por favor al verso 50. Sí. Yo lo que dice acá. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea de vista incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire, sí. Está hablando de una trompeta. Sí. Está hablando de una trompeta. Los versículos que nosotros de juicio que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis son las 7 trompetas de la ira. Ya. Y hasta donde nosotros entendemos, no hay una participación directa de la iglesia en las trompetas, porque es un juicio. La iglesia no puede pasar ese juicio. Claro, pero pasa que perdón que lo corte, pero pasa que la Biblia está diciendo, a la final trompeta, los muertos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Tesalonicenses está hablando de que primero los muertos van a resucitar y se van a encontrar en Cristo, con Cristo en las nubes, sí. ¿No? Ahora, aquí está diciendo al final de la trompeta, resulta que hay siete trompetas. La última trompeta sería la séptima, obviamente. Pero esto ya es cuando empieza la gran tribulación. Entonces no me parece un verso como para decir que el rapto va a ser antes de los 7 años, cuando en realidad a partir de Apocalipsis capítulo 5 y sobre todo del 6, ya empieza la gran tribulación con los caballos. Y resulta que más adelante está el juicio de las trompetas, efectivamente. Y dice, a la final trompeta los muertos van a resucitar. Es decir, esta resurrección está hablando acerca de la resurrección que habla Tesalonicenses, porque Tesalonicenses está hablando de un arrebatamiento y que con Cristo nos vamos a encontrar en las nubes, pero aquí está diciendo a la final trompeta. Es decir, la última trompeta sería la séptima. Y la séptima ya es cuando ha empezado la gran tribulación. Así que no sé si estoy encontrando coherencia en que va a ser antes o después. No. Hay un problema hermenéutico ahí, pastor. Hay un tremendo problema hermenéutico. Porque el problema hermenéutico tendríamos que encontrar en el exégesis básico. Cuando está hablando ahí de la final trompeta, no está hablando de una última trompeta. Está hablando de una trompeta que está marcando un tiempo. Es como decir el último minuto. Y no está diciendo el minuto que se acabó el partido. Me deja entender. Bien. ¿Por qué? A ver si estoy entendiendo, pastor. Es decir, cuando empiece la gran tribulación, estoy entendiendo que va a haber un toque de trompeta. Esto estoy deduciendo conforme estoy entendiendo. Claro, si estoy entendiendo mal, me dicen. De pronto dice a la final trompeta, perfecto. Vamos a correlacionar. ¿Qué tal si correlacionamos con la Biblia ese versículo que le leí de Corintios con 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 adelante? Mire lo que dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 adelante, está diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, a los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Está hablando de una trompeta. Claro, pero Y no no, existe en el libro de Apocalipsis. efectivamente está Si hablando de queremos una relacionar. trompeta, aquello no se puede negar. Tanto Corintios y Tesalonicenses están hablando de una trompeta, Ajá, pero no están diciendo en qué momento se va a tocar la trompeta, es decir, no nos está dando una cronología. Sí, yo no voy a negar, en ningún momento está diciendo que no ajá, hay trompeta. Sí está diciendo, tanto en Tesalonicenses como en Corintios, que hay una trompeta. Es más, en Corintios da a entender que dice a la final, ajá. trompeta. Ahora, si de pronto hay una trompeta final, ¿cuál es la primera? Es decir, tendría que haber una primera para que haya una final o no, porque está dando a entender eso, Corintios, que al final, a la trompeta final, está diciendo como que aparentemente hay antes, no sé si una, dos, por lo menos en Apocalipsis habla de siete, entonces no sé si está diciendo una o dos antes, y después de eso va a haber una trompeta, a la final trompeta, se va a dar ese toque y los muertos van a resucitar. Ajá, Entonces, claro, no está hablando tanto Tesalonicenses ni claro. Corintios de cronología, aunque Corintios da a entender que sí aparentemente hay una cronología en cuanto a trompetas, ¿no? Si de pronto, ya, Ah, esta es la trompeta no, final, ¿cuál es la primera y dónde se tocó o cómo se puede interpretar si alguno hiciera esa pregunta? amén. Pastor, tenemos que entender primeramente dos aspectos bien importantes. El libro de Corintios, el libro de Tesalonicenses, lo escribe el mismo autor, es Pablo. Segundo, los apóstoles no tenían una clara cronología de lo que iba a pasar en el Apocalipsis. No hay. No hay una cronología. Nosotros estudiamos estos versículos gracias a la iluminación del Espíritu Santo y a las bases de la hermenéutica. Con todo el respeto, la hermenéutica de la iglesia primitiva debe ser muy básico, por eso ellos usaban el Antiguo Testamento como directo eh, compendio para afirmar algunas cosas. Y yo no puedo tomar la libertad de decir eso, sí, no tendría que ser muy cuidadoso de decir de que Pablo, él sí sabía que iba a ser, él ya estaba viendo el Apocalipsis antes que Juan. Estas cartas fueron escritas antes que Juan. Y lo que el apóstol Pablo, a la revelación del Espíritu Santo, es que iba a haber una trompeta en el rapto. Y posiblemente esto estoy diciendo bajo un estudio hermenéutico, no estoy diciendo que es así, porque yo creo que nadie puede afirmar eso y tenemos que ser muy cuidadosos en eso, nadie tendría que afirmar, de que Pablo tiene un conocimiento de que va a haber una trompeta para que venga Cristo, y de repente él suponía que iba a haber una trompeta final, porque para él, quién sabe, la segunda venida es la trompeta del rapto. Pero acá en Tesalonicenses nos está diciendo que está volviendo a recalcar la trompeta para que nosotros seamos llevados. No es necesario que haya una primera y una última, sino que él estaba entendiendo que iba a haber una trompeta para el final de ese tiempo, de ese espacio. ¿No? ¿Me Claro, dejo entender? No significa que tiene que pasa haber que una primera y tampoco una segunda Tesalonicenses trompeta. ni Corintios nos dice que va a haber un final de esto, es decir, Corintios dice a la No, final no nos dice. trompeta, ¿no? No, De pronto ajá, hay gente que podría entender y decir, bueno, hay siete trompetas en Apocalipsis y la séptima es la trompeta final. ajá, ¿Estaría bien interpretado? ¿Estaría mal ajá. interpretado? Porque de hecho hay líneas ideológicas en escatología que entienden que dicen esta es la trompeta final, la séptima, que está en Apocalipsis capítulo 14, si no me equivoco. A ver, voy a Ajá. revisar ahí un momento. Aquí está, a ver, Apocalipsis capítulo, perdón, en el capítulo 11, el verso 15 dice, el séptimo ángel, estoy en Apocalipsis 11, verso 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, continúa todo esto, pero ahí se toca la séptima trompeta. Si alguno entendiera de esa forma, Ujú. estuviera bien, estuviera mal, no tendría que ser así, está mal su forma de interpretación.
Sí, porque yo no conozco ningún sistema que interprete de esa forma, pastor. No hay ningún sistema, ni Bueno, los yo amilenaristas ni los conozco a premilenaristas. algunos que sí lo interpretan de esa forma. No, hay Ajá. varias denominaciones, como en el caso de Cristo Viene y Ricardo Claure, que lo Ujú. interpretan de esa forma, sin levantar a otras denominaciones que también lo interpretan de esa forma, incluyendo a Pasión Ajá. por la Verdad, por ejemplo. Ay, Es decir, hay muchas líneas que la interpretan de esa forma. ¿Estaría mal entender de esa forma que esa es la claro. final trompeta? Sí, porque sí, porque el problema del ultradispensacionalismo, ellos son porque dentro del dispensacionalismo aún, que es el sistema que estamos presentando ahora respecto a la 69 de la última semana, existe el dispensacionalismo tradicional, el progresivo y el ultradispensacionalismo. El problema del ultradispensacionalismo es que si quisiera hacer casar la tribulación con el final de la tribulación, ¿sí? La profecía y la promesa a la iglesia no serviría. ¿Por qué? Porque la iglesia tendría que pasar una tribulación en donde va a ser probada ¿qué? Su fe. La fe la estamos probando nosotros, perdón, la fe nosotros la estamos viendo en Cristo y la salvación es un regalo. Y en el libro de Apocalipsis lo que está diciendo es que los que van a querer ser salvos, que es otro tema, no quisiera tocar ahora, pero simplemente estoy abriendo un pequeño espacio que de repente en alguna otra oportunidad se puede hablar, es que los que van a ser salvos tienen que pagar con su vida. Y está hablando de que van a ser martirizados y de que el Señor no estará ahí. Entonces, ahí tendríamos que ver un poquito de cómo ellos estarían interpretando esta palabra y sus bases, pero personalmente creo que ese sistema tendría que revisarse a sí mismo. Y yo, como les dije, haciendo un exégesis y una hermenéutica del libro de 1 Tesalonicenses y 1 Corintios, no hay mucho más donde perdernos. Pablo Hay, no conocía un cronograma del Apocalipsis, solamente él está hablando que va a haber un momento límite. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor, donde desde el cielo con los ángeles, ¿no? Ahora, pues, pero están hablando de atribulados, no está hablando de la tribulación del que claro, nosotros creemos que va a hay haber. algo Es más, pastor, hay algo que me gustaría leerle, sí, dígame, pastor, y también a la gente que está escuchando. Está en Apocalipsis ajá, capítulo 7 del verso 9 para adelante. Apocalipsis capítulo 7 del verso 9 ajá, para adelante, si me siguen. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y ajá, lenguas, que estaban delante del trono. Es decir, está hablando de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han uh-huh, emblanquecido en la sangre del Cordero. Hasta ahí voy a leer. Es decir, en el cielo aparece mucha gente, dice de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ajá, Y de pronto a Juan le pregunta y dice, ¿estos de dónde han venido? ¿De dónde han salido? ¿Quiénes son? Y él dice, yo no lo sé. Pero él le dice, yo te voy a decir. Estos son, literalmente dice, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del ajá, Cordero. Es decir, entiendo yo, probablemente está entendiendo mal. 7 años. Salir, entiendo que está aquí, de este límite a este límite, que está dentro de los 7 años y que han salido. Es decir, no es que uh-huh, han estado antes de los sí, 7 años, sino que en alguna parte de esos 7 años, lo que tocamos de la última semana, han salido de la gran tribulación. Esto da a entender que hay gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación
que no han ido antes aparentemente de los 7 años. Más al contrario, que dentro de estos 7 años, en algún momento, qué sé yo, puede ser día 1, o día 2, o día 5, día 10, día 50, día 80, en alguna parte de estos 7 años han salido de la gran tribulación. Sí, sí, pastor. Obviamente en este sistema se sabe, porque lo que está hablando acá es de personas. Si estuviéramos aplicando esto al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 3 y adelante, la Biblia dice que van a ser transformados sus cuerpos. El libro de Primera Juan dice que seremos semejantes a Él. Aquí no está hablando de ninguna semejanza a Cristo. Ahora, lo que sí nosotros creemos es que lo que le decía al principio, y eso es muy importante tomar en cuenta, que como Dios tiene una cuenta personal con Israel, con los judíos, va a haber para nosotros un evangelio, que es el evangelio del reino, aunque me gustaría tocar eso en otra oportunidad, porque es otro tema tremendo para hablar y muy largo también, pero sí va a haber todavía estos judíos que van a arrepentirse y tienen que realmente ser evangelizados con el evangelio del reino. Y bueno, hay gente que va a ser martirizada en medio de la tribulación, porque se supone que la iglesia no va a estar en la tribulación, va a estar en las bodas del Cordero. Si leemos el capítulo 4 de Apocalipsis, que es antes del capítulo 7 y del capítulo 6, Cristo tiene que ser coronado por la iglesia. Para nosotros los 24 ancianos es la iglesia que corona a Cristo. Entonces se supone que esa coronación que la iglesia va a estar haciendo al Cordero, ¿no? No juega. Entonces, sí, va a haber gente que va a interrumpir las bodas del Cordero y son estas personas que van a tener que pagar. Y también tanto nosotros y el ultradispensacionalismo entienden esto. He escuchado alguna vez, con todo respeto, ¿no? Nombrando al pastor Ricardo, pero él dijo que incluso él iba a ser uno que se va a quedar y está haciendo una ciudad, ¿no? Keren Hapuk, para las personas que van a ser perseguidas y judíos que van a ser perseguidos en aquella época. Pero eso es otro tema de los 144,000, las personas que serán salvadas y todo lo demás. Pero para nosotros la semana 70 es un arreglo personal entre Israel y Dios, no la iglesia. Bien, esta noche hemos hablado con el pastor Denis. Lamentablemente la hora, como siempre, creo que es nuestro peor enemigo. No hemos avanzado nada porque estábamos entrando a la última semana, a los últimos 7 años, y la pregunta era, ¿qué cosas tienen que ocurrir para que nosotros midamos los tiempos y sepamos que está empezando todo esto? Una de las cosas que nos mencionó el pastor Denis, nos dijo que probablemente el templo tendría que estar construido o empezando a construirse, el tercer templo judío, el cual fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito. Otro de los aspectos que nos dijo es el tratado de paz y seguridad, hasta donde entendí, con los musulmanes o con el Islam sobre todo, ¿no? Con los pueblos musulmanes, específicamente, probablemente entiendo con Palestina, es lo que dijo el pastor Denis, ¿no? Si alguna cosa estoy alterando, me dice que no era así. Y el otro punto que hablamos es que antes de los 7 años, nos dice el pastor Denis, probablemente, bueno, no probablemente, nos dijo que hay mucha alternativa de que quizá pueda ocurrir el rapto para que la iglesia no pase esos años de tribulación, esos 7 años. Hemos intentado revisar algunos versículos bíblicos que nos podrían dar aquellas pautas de aquello que nos mencionó. Sin embargo, los versos que hemos leído no nos dan mucho detalle en algunos sentidos. Hemos estado hablando aún de la interpretación de la final trompeta y cómo podría interpretarse, ¿no? Lamentablemente, la hora se nos ha ido. Queremos agradecer a los que están y nos han seguido. Hay mucha gente que nos ha seguido y queremos desde ya agradecerles a aquellos que han estado siguiendo esta enseñanza o siguiendo este tema de las 70 semanas de Daniel. Y desde ya agradecer a todos ustedes por siempre estar con nosotros y esperando siempre a que de alguna forma podamos ampliar nuestra mente, porque en este tiempo de coronavirus ha habido muchos pastores que han salido diciendo que, qué sé yo, algunos la gran tribulación ya ha empezado, o Bill Gates, que es el cuerno pequeño y todo esto. Entonces nos gustaría un poco hablar, pero siempre en base a la palabra de Dios, no siguiendo una línea,
sino revisando con la palabra de Dios como está escrito. Así que queremos agradecerles. Pastor Denis, lamentablemente no hemos terminado este tema, sabemos que es muy amplio, escatología tiene que ver por ahí con la segunda venida de Cristo, con el rapto, con los 7 años, con la reconstrucción del templo, los 2 testigos, las 10 naciones que se van a juntar, las 7 cabezas por ahí que representan los 7 reinos, el milenio, el Armagedón, los tipos de resurrecciones en diferentes etapas que va a haber, tiene que ver con la batalla de Gog y Magog, la Nueva Jerusalén, es decir, desde ya es muy amplio. Sin embargo, hoy hemos intentado tocar una parte, esperamos que podamos por ahí continuar con esto de la última semana y de esa forma también revisar algunos detalles que seguro la gente que cree en Dios y que probablemente no ha estudiado esta parte no nos ayude de mucho, ¿no? Entonces, queremos agradecerle por su tiempo, por su conocimiento, por esta noche brindarnos la información y el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Así que desde ya estamos siempre agradecidos por todo lo que hace por la gente y también por nosotros. Amén. Pastor Iván, una vez más, el privilegio es siempre mío, primeramente por conocer y tener la amistad de una persona como usted, un pastor no solamente influyente, sino un siervo de Dios para mí y que, bueno, acrecenta mucho a mi vida, a mi familia y a todos a quienes conozco realmente. No solamente agradecerle por esta invitación, sino también, pastor, estoy muy feliz, ¿no? De poder ser partícipe o aportar con un pequeño granito a algo que usted está haciendo en algo muy grande y realmente me alegra mucho, pastor. Por otro lado, simplemente afirmar que, pastor, sé que el estudio escatológico es un estudio bárbaro que es la de nunca acabar realmente, y peor si se encuentra con alguien que tiene otro sistema. Ahí sí estamos perdidos, ¿no? Pero pastor, a anunciar, ¿no? Y convalidar esta palabra a la iglesia y a todos los que escuchan. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, fuera de todo lo que pueda prever y estar escrito, tiene un mensaje, ¿no? General y hay en las que todos los sistemas sí tienen un común denominador, que está escrito para el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios tiene que soportar lo que el anticristo, y no me refiero al personaje, sino al sistema que está en todo anticristo, siempre va a estar detrás de la iglesia persiguiéndolo, queriendo acallar, y que el pueblo de Dios siempre saldrá victorioso, siempre saldrá con el poder, porque nosotros tenemos el poder de Cristo, ¿no? Entonces, después, pastor, el tema es muy lindo, hablar y conversar siempre con ustedes es algo muy beneficiante para todos, y quiero mandar un abrazo y un saludo especial, en especial a su familia, a su mamita, que es una sierva de Dios, una guerrera de Dios, pastor, y bueno, espero haya podido tratar de responder algunas cosas, ya que yo solo soy un aficionado de este estudio, pastor. Bien, Pastor Denis, queremos agradecerle nuevamente por su tiempo y a la gente que está en sintonía de este canal. Gracias, gracias por todo. De verdad que Dios bendiga sus vidas. Y bueno, algunos se asustan y dicen vamos a pasar la gran tribulación, otros dicen no, nos vamos a ir antes, otros dicen, bueno, al final por ahí muero antes. El mensaje que simplemente les queremos dejar, anden en rectitud, en integridad, en santidad, en pureza, que a veces no necesitamos llegar a este tiempo de tribulación porque por ahí partimos antes, pero sin duda si tenemos una vida ordenada y recta, vamos a ir a la presencia de nuestro Señor. Entonces queremos animarles, aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, háganlo, anímense, acepten a Cristo como su Señor y Salvador y denle la oportunidad de que Él pueda actuar en ustedes. Empiecen una nueva vida y caminen conforme Él nos ha enseñado. Es más, dice Efesios que, bueno, el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura y nivel de Cristo. Así que esforcémonos para crecer en la palabra de Dios, en nuestro carácter y en todo cuanto vamos a diario. Con nosotros en esta noche de Querigma hasta una nueva oportunidad. Y el día de mañana en Transformados lo vamos a tener a Martín Palavicini, 11.000 voltios de energía.